de tu presencia, dándote gloria y honra, porque así tú te la mereces, Señor. Gracias por permitirme tener el privilegio de hablar de tu palabra, Señor, y tenerte como Dios, Señor amado. Y Señor, gracias por guiarme por la senda de justicia, por amor a tu nombre. Hoy estamos aquí en tu emisora, que abriste esta puerta para así esparcir tu mensaje a todas esas vidas que nos han de escuchar. Mira esas vidas que están ahí pendientes a la pantalla de su computadora. Te pido, Señor, que les hable de manera especial. Tú conoces los corazones de cada uno de ellos. Y usted conoce, Dios, la petición que tiene internamente en su corazón. Sabe si están pasando momentos gloriosos, pero también sabe que si están pasando momentos difíciles. Te pido que le hable fuertemente a su corazón y le confirme, Señor, esta palabra poderosa a ellos. Y que esto no torne, esta palabra, yo sé que no va a tornar tras vacía, sino que va a ser una semilla que vierta para grandes frutos. Amén, amén. Hoy estaremos predicando rompiendo tu característica. Quiero enviar un saludo a la C-Combo hermoso de José de Diego. Están a través de New York, que pronto en febrero nos vamos a reunir otra vez esa clase no graduando, sino esa clase de 70. Vamos a estar reunidos, hace más de 40 años que se estableció una amistad y vamos a estar reunidos pronto en febrero aquí en Toalta. También quiero mandar un saludo a mi iglesia amada allá en La Pra, en Toalta, la iglesia cristiana Cristo Redentor, y a todos esos hermanos. Y también un saludo a mi hija Patricia Soar y a Joana Fonseca, mi amada esposa. Hoy estaremos hablando rompiendo tu característica. Si miramos la palabra y miramos, ¿verdad?, qué significa característica, son las cualidades que una persona tiene que la distingue de otra persona. Puede ser persona, pero también puede ser objeto. Hay características de objetos que cuando tú los miras, ya tu cerebro sabe que estás viendo. Vamos a decir, si vas por el camino y ves estructura como edificios, tu cerebro rápido mira la estructura y lo identifica. Identifica los objetos. Desde niño, nuestra mente empieza a identificar objetos, sabores, y por nuestra vista, nuestros oídos y nuestros olfatos. Siempre caracterizamos, ¿verdad? Miramos características que nos gustan o características a veces que no nos gustan. Siempre cuando de niños crecemos mirando cosas que nos agradan y nos asustan otras cosas por sus características. Pero fíjese, yo quiero que usted vaya a la palabra y mientras yo esté hablando, si tiene una Biblia cerca, me gustaría que me siguiera a través de las Escrituras, porque es bien importante que tú comprendas el mensaje que Dios tiene para tu vida. Fíjate, como dice el título, rompiendo tu característica. La palabra se encuentra en Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, o cuando conocemos al Señor, los primeros días que llegamos porque alguien nos predicó, o que crecimos en un hogar cristiano, o porque nuestros padres visitaron, o que nos inquietó el llamado de creer en un ser supremo. Pero vinimos al Señor con unas características propias. La iglesia está llena de personas con diferentes características carnales y espirituales. Se supone que las espirituales no sean diferentes, pero ahí que vamos ahorita a mirar. Pero llegamos con caracteres diferentes. Yo tengo un gran amor por un grupo, ¿verdad?, que le mandé saludos. El grupo de José de Diego. Pero cada ese combo de José de Diego, todas esas amistades que yo tengo, tienen características propias. Características que los definen como personas, características que los caracterizan para bien y algunos los caracterizan para mal. Algunas personas se llevan uno más que el otro por las características que esa persona, el carácter que esa persona tiene. Hay personas que les gusta estar con personas que tienen el carácter suave porque se sienten cómodos en ese ambiente. Fíjate, los niños son sensitivos a las personas. Si tú te miras un niño, casi siempre no cuaja, se ve hasta difícil hacer combinaciones con un adulto, una persona de 40, 50, 60 años. Pero ya un viejito, como que el niño mira al viejito y lo visualiza como su abuelito, y entonces se ríe con el abuelito, se ríe con las personas adultas, porque le agrada esa personalidad. Cuando llegamos a la iglesia,
Y cada ser hermano que me está escuchando, al llegar a la iglesia, llegamos con una personalidad propia. Y es esa personalidad que empieza a chocar con la palabra, con lo que se predica dentro de las iglesias y lo que establece las escrituras. Nuestras características, llegamos al Señor con una característica, ¿verdad? Personales que a veces la gente no se da cuenta que tiene esa característica. Y empezamos, como dice las escrituras, alguien lo predica y empezamos a leer esta palabra poderosa. Y cuando miramos esta palabra poderosa, encontramos que empezamos a chocar con la palabra. Nuestro carácter, nuestra manera de pensar choca con lo que está establecido y escrito. Y eso no es malo. ¿Sabe por qué no es malo? Porque Dios uno empieza a escudriñar esta escritura. Porque aquí, como dice la palabra, Dios nos dice, Cristo nos dice que a través de ella nos parece que encontramos vida eterna. El salmista dice, lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a todos mis caminos. Fíjese, la palabra nos guiará, nos alumbrará por los caminos que establece la palabra. Llegamos a la iglesia con características en la mente y estableciendo nuestros propios criterios y nuestros propios caminos. Pero cuando empezamos a leer la palabra y escuchar lo que la palabra dice y el testimonio que da la palabra de Cristo, tú sabes, porque si seguimos a Cristo, es el maestro, se supone que sea el maestro, el mismo ejemplo a seguir. Y cuando llegamos a esa palabra que establece vida eterna, Jesús dice, mira, lee la palabra, escudriñala, ¿sabes? No la leas rápido, ¿sabes? Vete con calma a esa palabra, escudriñala, porque esta dan testimonios de mí. Qué lindo es cuando una persona te dice, mira, léeme, yo soy carta abierta, léeme, que yo te doy testimonio para que tú tengas vida eterna. Eso le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, a los que le estaban predicando. Primer paso para empezar con características, y cuando empezamos a chocar con nuestras características, es empezar a dejar de ser nosotros para ser de nuestro Señor. No es fácil porque nosotros nos dirigimos nosotros mismos. Cada persona se manipula y se dirige al mundo por sí misma. Son difíciles. La Biblia dice, la palabra dice que mi pueblo es de dura servir. ¿Sabe que mi pueblo es difícil de dominar? Para ir a la palabra tenemos que dejar que Dios nos domine, que Dios nos controle, que Dios tiene control de nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Tenemos que empezar, ¿verdad?, a dejar que Dios nos dome. Llega hay un programa tan bonito, ¿verdad?, que de Animal Planet o programas de History Channel. Hay dos. Primero se estableció uno, el domador de perros. Y yo miraba cómo ese caballero tan pequeño podía dominar grandes animales tan furiosos. Yo miraba el programa y decía, ¿cómo establecer la conducta de un animal, que es un animal salvaje, de un animal para cambiarlo a una conducta positiva? Ese maestro empieza a enseñarle al animal que él primeramente tiene el control. Y cuando el hombre establece que él tiene control y el perro ve que él tiene control, entonces el perro va a dejar ser dominado. A veces cuando llegamos a las escrituras, chocamos con nuestro amo. No te estoy diciendo perro, pero nosotros somos un hombre físico, un hombre carnal, un hombre animal también. Y nosotros chocamos con el Creador. Dios quiere domarnos, Dios quiere manipularlo para un comportamiento celestial. Fíjese, empezamos a escudriñar las escrituras. Y parece que la Biblia es algo tan lindo, tan sublime, que nada de lo que dice aquí nos va a afectar. No. Todo lo que tiene aquí en esta palabra tiene que tener un efecto en tu vida y te tiene que afectar en algo. Pues dice, pastor, pero algo negativo. No. Lo que pasa es que tus características personales van a chocar con las características que Dios va a establecer contigo. La Escritura dice en Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira qué lindo, hasta aquí suena precioso. Aquí es que se pone como que yo decía, Dios mío, pero esto está fuerte. Y más constante, ¿verdad? Que corta, que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma. ¡Wow! El espíritu, la coyuntura, los tuétanos y descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira qué poderosa es esta escritura. Parece que la palabra de Dios siempre va a ser algo que nos alivia,
Pero llega un momento en que esa palabra va a profundizar el físico, lo compara con una espada. Con una espada carnal afilada de 2 filos, que entra en el cuerpo humano, rompe el tejido, rompe los huesos y rompe el tétano que está dentro del hueso, gloria sea el nombre del Señor, y rompe las coyunturas, o sea, lo que une los miembros de uno a otro. Y esto parece que cuando chocamos con esto, que Dios nos quiere quebrantar, nos quiere romper a través de la palabra, y nos quiere, ¿verdad?, llegar y romper y llegar hasta lo más íntimo. Lo primero que hace Dios a través de la palabra es tratar de romper tu imagen para crearla de Él. ¿Por qué nos parte el alma la Escritura? ¿Por qué hace que esto llegue hasta el hueso y llegue hasta los mismos tuétanos y rompe toda coyuntura? Porque a veces tenemos situaciones en nuestra vida que queremos oír. O a veces tenemos situaciones en nuestra vida que queremos odiar. A veces tenemos situaciones en nuestra vida que nos enfriamos porque no soportamos esta palabra. Pero Dios dice, no, yo voy a hacerte de nuevo, pero te voy a quebrantar porque tú vas a chocar con esta palabra. Esta palabra, amigo, te tiene que quebrantar. Esta palabra tiene que quebrantar esa característica propia para hacerla una nueva. Pero no te la va a quebrantar facilito. No te va a quebrantar, alabado sea el nombre del Señor, sutil. Vas a chocar con esta palabra. ¿Sabe por qué? Pablo decía, las cosas que yo quiero hacer buenas no hago, malas manos las hago. Llega un momento en que tú te vas a confrontar en situaciones que vas a decidir a la manera tuya o a la manera de Dios. Y a la manera de nosotros no nos conviene. Siempre tenemos que actuar siempre pensando a la manera como Cristo actuaría. Jeremías nos lleva y nos enseña cómo Dios nos quiere hacer, cómo Dios nos quiere quebrantar, cómo Dios quiere llegar hasta nuestros tuétanos, nuestros huesos, y cómo Dios quiere partirnos hasta el alma. ¿Sabe por qué nos parte el alma? Porque nos duele a veces que Dios nos meta en situaciones que tenemos que actuar a la manera de Cristo y no a la manera de nosotros. Mira, dice Jeremías 18:6. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí, como barro en las manos del alfarero, así soy en mi mano, oh casa de Israel. Repito, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová, he aquí, como barro en las manos del alfarero, así soy en mis manos, oh casa de Israel. Wow, esta historia Dios lleva al profeta Jeremías y lo lleva a la casa de un alfarero y lo pone a ver cómo el alfarero construye una vasija. Y cuando él mira, el alfarero coge el barro, hermano, y le empieza, lo moja, ¿verdad? Y lo moja y lo empieza a machacar y lo empieza a golpear y meterlo en una rueda. Pero antes de meterlo en esa rueda, tiene que tener el barro una forma bien blanda para poderlo entrar ahí. Pero el barro no nace, el barro se hace de tierra, ¿verdad? Y de agua. Si el alfarero primero tiene que hacer una mezcla para poder suavizar el terreno. Dios hace, por eso cuando nosotros nos convertimos, nos bautizamos, porque Dios empieza a mezclarnos. Dejamos ahí la vieja criatura, el pastor, las personas que llegan a las aguas te bautizan. Tú sales igualito, lo que sale es un mojado, pero dispuesto a transformarte, dispuesto a meterte en las manos del alfarero. Yo bautizo a las personas, ¿verdad? Muchos pastores bautizan cuando ya la persona dé fruto, pero en la palabra me enseña a mí que cuando Cristo predicaba la palabra, la gente llegaba a los pies de Cristo y eran bautizados inmediatamente. Enseñanza que el bautismo era señal de un ser carnal que moría para nacer un ser espiritual. ¿Y cómo nace ese ser espiritual? Por la palabra que Dios iba a dictar en su vida, por la palabra establecida por Cristo y de la manera que Cristo lo establecía. Entonces llegamos a las aguas bautismales y Dios empieza a mojarnos y hacer tierra y empezamos a escuchar la norma y la doctrina establecida por la palabra de Dios. Entonces Dios lleva a Jeremías para que viera qué estaba haciendo el alfarero.
Entonces Jeremías miraba que el alfarero cogía la vasija y antes de hacer la vasija golpeaba fuerte ese barro y empezaba a golpearlo hasta que podía dominar con sus manos ese pedazo de barro o de fango, como usted lo quiere establecer, de barro, ¿verdad? Establecerlo así porque no llegaba a fango, porque el fango es más blandito. Era algo que a empezarlo a hacer no se iba a dañar. Pero la palabra dice que cuando el alfarero empezaba a darle vuelta, y eso es una rueda como de piedra, empezaba a dar vuelta y encima esa estructura de barro, entonces a veces a estarlo moviendo o dándole vuelta y dándole forma, a veces esa vasija o le entraba una piedrita o se desviaba de la forma que quería establecerse el alfarero, quería establecerla o hacerla. Entonces tenía que volver a romper para volverlo a hacer de nuevo. Y Dios le establece a Jeremías que nosotros somos barro y que Dios nos está dando la forma que Él quiere. Pero cuando empezamos a hacer lo que Él no quiere, Dios empieza a volverte a meter en esas aguas, a golpearte otra vez para hacerte de la manera que Él quiere. Primero, ahí estás notando que tenemos que dejarnos que Dios nos transforme. Tenemos que dejarnos que Dios nos haga a su manera. La palabra de Dios no es fácil. Hacer lo que Dios establece es difícil. Yo lo comprendo, pero no podemos hacer nada. No solamente yo lo comprendo, las Escrituras dicen que sus discípulos comprendían que de la manera que Dios quería establecer su evangelio era algo difícil. Era tan difícil que en Juan 6:60 dice las Escrituras: al oír, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? ¡Wow! ¿Sabe? Los discípulos empezaron a chocar bajo la palabra que Dios estaba y Cristo estaba estableciendo. ¿Sabe? Imagínate que los discípulos escuchaban lo que Dios establecía, lo que Dios quería hacer y decían, dura es esta palabra. ¿Sabe? Tú me estás pidiendo cosas que yo haga que a mí, mi característica, se me hace difícil establecerla o hacerla. Y cuando muchas de las personas empezaron a ver que Dios quería transformarlo de la manera de Dios, se fueron, se van. Se van porque no quieren ser rotos, no quieren que Dios lo meta dentro de esa rueda del alfarero y le empiece a transformar. No aguantan la presión porque tienen su propia manera de pensar. Y Dios quiere que tenga la manera de Él de pensar. Mira si es dura la palabra que Juan 6:66 dice. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Hermano que me escucha, que estás en iglesia, o pastores que me escuchan, la palabra va a chocar conmigo mismo que soy pastor, conmigo mismo que el líder evangelista, va a chocar con el líder de ancianos, el líder el diácono, va a chocar con los ujieres y va a chocar con el presidente de jóvenes, va a chocar con el que está encargado de la música. La palabra va a chocar con todo ser humano con un propósito. Dios, entonces quiero ahorita explicar cuál es el propósito, pero quiero ahora hacerlo individual para después hacerlo global. Tú vas a empezar a chocar con la palabra. Mucha gente empezó a chocar y muchos discípulos no querían andar con Jesús por la palabra que este hombre dictaba. Cualquiera diría que era algo malo. Lo que pasa es que lo que establece Dios es difícil de llevar porque tú tienes que renunciar a tu propio ego, a tu propio yo, para entonces vivir como Cristo vive. Y Dios no te da carga que no puede llegar. La palabra dice que en Juan 6:67 dijo entonces Jesús a sus discípulos, porque murmuraban entre ellos, entre lo que Jesús está predicando está fuerte, esto está cañón. Y el Señor comprendían que estaban murmurando, que no comprendían la palabra, que había algo en extremo que Dios estaba pidiendo. Yo te pregunto a ti, ¿habrá algo en extremo que Dios nos pide? ¿Sabes qué? Yo creo que no. Dios está pidiendo algo que tú puedes tomar y llevar. Lo que pasa es que tenemos que empezar a comprender, a escudriñar y a dejarnos que nos transforme. Porque Dios no puede transformarlo si nosotros no queremos. Mira, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes están hablando que dura mi palabra. ¿Sabe? Ellos a lo mejor pretendían que Jesús cambiara su mensaje, que Jesús cambiara las escrituras, que Jesús transformara su mensaje para que todo el mundo se quedara.
Si Jesús hubiese transformado su mensaje, la gente seguía viviendo en el mismo estado que estaba viviendo la iglesia en ese entonces. ¿Tú sabes cómo estaba viviendo la iglesia en ese entonces? Era una iglesia religiosa. Era una iglesia que los sacerdotes, los levitas, los fariseos le pedían a sus discípulos, a sus seguidores que agarraran 1 milla o 2 millas y ellos no la caminaban. Era una iglesia que su apariencia, sus características físicas eran hermosos, pero Jesús le dijo que eran huesos secos dentro de su corazón, eran de apariencia, y por eso es que Dios quiere romper características para que tú no vivas de apariencia. No había amor en el tiempo de Jesús. Es más, cuando Jesús empezó a hacer milagros y señales y a predicarle a los humildes, a los pobres, y enseñarle en las casas de esa gente, los fariseos, los religiosos de ese entonces se enojaban, se molestaban, y hay mucha gente viviendo con molestia y dolama. Era una iglesia terrible. Por eso cuando Jesús vino, la gente empezó a chocar con lo que Jesús decía, porque Dios estaba transformando el mundo para una nueva misión gloriosa y poderosa. Jesús le dijo, está murmurando. Juan 6:17 dice, dijo Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros ustedes también? ¿Se quieren ir? Porque yo no voy a cambiar mi postura. Yo no voy a cambiar la manera de yo meter al hermano dentro de una rueda, porque yo sé que le tiene que doler, porque estoy cambiando sus características, su personalidad para una personalidad gloriosa. Y dirá la gente, ¿por qué Dios tiene que cambiarnos? Hermano, como nosotros somos. Verdaderamente, Jesús dice, tú eres luz en medio de las tinieblas, eres la sal del mundo. ¿Sabes? Dios quiere convertirte en que la persona del mundo te vea a ti como único, te vea a ti como una persona que puede preservar este mundo. Jesús le estaba diciendo a la iglesia que nosotros que nos levantemos de los muertos para que Cristo nos alumbrara. Dios quería que nosotros, nuestra imagen, hablara de que Dios vivía dentro de nosotros, que el mundo no mirara, que el mundo supiera que nosotros somos cartas abiertas. Dios quería hacer eso. Yo te pregunto, verdaderamente tú que me escuchas, 20 años dentro de una iglesia, 30 años dentro de una iglesia, un añito comenzando o pronto para convertirte en el día de hoy para hacer y servir a Cristo. Tú tienes una característica que yo te pregunto, esa característica, el mundo puede mirar en ti que tú tienes a Dios, el mundo puede mirar y confiar en ti que tú le vas a hacer la sal para que ese conserve, o sea que tú tienes palabras para que ellos sean conservados, puedan seguir y mantenerse y no se pudran, que tú eres un ser que yo puedo confiar y puedo abrazarme en ti, y que tú eres un ser que estás alumbrando para vida eterna. Si no lo eres, entonces tiene que haber una transformación. Y eso es lo que tenía la iglesia en ese entonces. No había una iglesia que podían seguir la gente. Es más, la gente la seguía, dice la palabra. Se convertían y después se convertían en más hijos del infierno. ¡Wow! Los fariseos los convertían, llegaban llorando lo más posible, creyendo en la palabra, pero estaba esa palabra mal fundamentada del propósito que fue establecida. Y mira lo que responde Juan 6:68. Respondió Jesús cuando le dijo, ¿te quieres ir? Chacho, imagino que se le cayó la cara de vergüenza. Porque lo primero que hace una persona que tiene características negativas es hablar y murmurar. Y como Dios conoce todas esas características, lo primero que quiere hacer es callar a la gente para que deje de murmurar y hacer una iglesia de oración. Y como esa gente estaba hablando, Dios lo dijo, pues váyanse. Porque yo voy a buscar gente que se deje dominar, que se deje domar por mí. Y Pedro le dice, respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Sabe? Pedro le dijo, esto está fuerte, pero si yo me voy de lo fuerte, entonces no tendré vida eterna. Lo que tú estás hablando, tú me estás transformando no para morir, me estás transformando para tener una vida eterna, aunque sea duro donde yo voy.
No hay nadie que predique con lo que tú estás hablando. Me estás confrontando en un espejo, me estás haciendo verme a través de la Escritura. Y Pedro se miraba y decía, lo que yo estoy viendo es duro, pero lo tengo que transformar. Lo que estoy viendo es difícil, pero lo tengo que cambiar. ¿Por qué no cambiar el espejito y que no vea las cualidades negativas? No, Jesús te retrataba y te decía, mira, esas son las cualidades que yo quiero romper porque no me gustan. Imagínate la cualidad tuya a los pies de Cristo. A Dios no le gusta. Dios quiere hacerte de nuevo a la manera de él. Y Pedro dice, no, pero Señor, acéptame así. No, Pedro miraba, no, Señor, esa palabra, aunque es dura, es de vida eterna. Y yo tengo que seguir esa palabra. ¿Qué quiere hacer Dios, verdad? ¿Para qué Dios quiere hacer una palabra dura, fuerte y difícil? Para aquello que se le haga difícil. A mí me encanta la Escritura. A veces cumplir las Escrituras, he llorado por cumplir las Escrituras. Me ha dolido, como dice la palabra, en el alma, porque hay momentos en que yo quisiera salir de mi cuerpo y hacer cosas fuera de la palabra del Señor, pero yo tengo, no, aquí. No me voy a salir sobre toda cosa guardada, voy a guardar mi corazón. No voy a dejar que entre la ira, que entre el rencor, el odio, la tentación puede ser también. Lucas capítulo 3, verso 5. Mira lo que quiere hacer Dios con esta palabra, cómo Dios quiere dar características personales y a la iglesia completa. Ahora esto es para la iglesia. Dice, todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Primero, Dios da una parábola aquí y miraba cómo iba a preparar el terreno para fundamentar su iglesia. Primero iba a coger era una estructura de montes, una montaña, collados son montes, caminos aledaños, una montaña cercanita de otra y hacen un collado, ¿verdad? Y valle, un terraplén. Entonces, y los caminos que tú caminas por aquel que llegó a caminar sobre, ¿verdad? En el campo y mirando, ¿verdad? Que a veces hay acera, que la gente le gusta caminar a veces por llegar más rápido por el césped, por el pasto. Y tú miras que dejan un camino y no lo dejan derechito, ¿verdad? Empieza a doblarse a través de la mata y son caminos torcidos. Pero cuando Cristo empieza a bregar con su iglesia, lo primero es que funda ese terreno en un solo nivel. Aquí no hay grandeza. Primero tenemos que saber cuando Dios empieza a fundamentar su iglesia, la lleva a un nivel espiritual para igual. Aunque algunos den unos frutos mayores que otros, pero eso no dispone que fue Cristo que fuera así. Lo dispone usted. Si el otro da 100 y tú das 10, tú te propusiste en tu vida con tu característica, da 10. Tú puedes darme 100. Y podemos dar más de la milla extra. Pero Dios empieza a rellenar. Baja los montes altos y el humilde lo eleva también y lo pone a todo bajo un nivel. Y después que lo pone, los llanos serán, el valle será, dice la palabra, se rellenará. Empieza a rellenar el valle y empieza a cortar el monte. No, yo quiero establecerlo todo igual. Yo quiero una iglesia. Yo no quiero una iglesia dividida. Yo quiero una iglesia que los hermanos se miren todo por igual. Dice que los caminos ásperos. ¿Sabes? Que tú no vas a... yo quiero una iglesia que sea fácil de caminar. Que el que llegue a esa iglesia encuentre todo igual y caminos ásperos. Que no estén esos caminos ásperos. Y lo torcido lo voy a enderezar. ¿Sabes? Yo le estaba diciendo a la iglesia, mira, aquí en la iglesia hay gente que se cree grande, hay gente que se creen los mejores llanitos. No, yo vengo a romper patrones, a establecer lo que yo quiero establecer para un mundo mejor, y guardar ecuanimidad, y guardar todo parejo para una bendición toda poderosa. Entonces los caminos que estaban torcidos, que lo torcían por reglamento, dogma, que hacían el hombre para que el hombre sacrificara más. Mira, Dios no quiere un dogma que tú sacrifiques más. Dios quiere obediencia, ayuno, oración, amén, eso está bueno. Pero Dios quiere una obediencia. Mira lo que dice Corintios capítulo 2, versos 5, 17. Mira para que tú veas lo que Dios quiere hacer contigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Wow, esto está fuerte. ¿Sabes? Tú tienes 15 años y ya yo te veo como un viejito.
Tú puedes tener 20 años y Dios te ve como un viejito. Dios quiere hacer cosas maravillosas contigo. Dios quiere hacer cosas poderosas contigo. Alabado sea el nombre del Señor. Transformarte. Dice que todas las cosas, todas las cosas son hechas nuevas. Dios te está diciendo que esa característica que tú llegaste a la iglesia, Dios la quiere transformar para poner características poderosas en ti. Dios quiere tener un dominio tuyo absoluto para que tú seas de bendición. Tú estás diciendo, pero esto es a la cañona. Mira, no es que sea a la cañona. Lo que pasa es que Dios sabe lo que nos conviene. Es como aquellos padres que tienen hijos y le dicen a su hijo, me tiene que llegar a las 10 de la noche. No es una ley de castigo. ¿Saben por qué? Al día a las 9. No, hay muchachitos que a veces yo voy a Plaza del Sol y muchachitos de 12, 14 años a las 10 de la noche dentro andando solo por un shopping. Con varias amistades. Yo no entrego a mi hija en un shopping sola, yo tengo que estar allí. Estamos viviendo tiempos difíciles. Si le pasa algo a esa nena, o si esa nena viene un lobito por ahí y me le hace un daño, o las amistades me influyen en ella, yo tengo que cuidar a mi familia. Y usted, amigo, tiene que cuidar a su familia. Entonces, miramos que las características que nosotros queremos que nuestros hijos se forjen es la misma característica que el padre quiere que tú hagas. Que vaya por un camino de bien, aunque te duela. El hijo empieza a llorar, pero papi, mis amigos están atrás de la... No. Aquí hay una ley de respeto, pero yo estoy cuidando tu futuro. A veces la gente vive al garete y terminan en las calles, en los puntos de droga, donde no hay, a veces donde no hay una ley divina, desde el principio, desgraciadamente, el hijo se te va a apartar. Pero hay bendiciones, hay padres que desgraciadamente son cristianos y sus hijos se tuercen. Pero tú tienes la conciencia tranquila, que tiene una promesa, dice que cuando llega viejo, esta palabra no se apartará de ella. Pero mira, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Llegó un hombre en San Juan capítulo 3:7, un hombre bueno, religioso, un hombre que vivía por una apariencia y la gente lo admiraba porque era un hombre lleno de palabras y de entendimiento. Y llegó un día y le preguntó a Jesús, Señor bueno, ¿cómo está? Y el Señor le dijo, no me llames bueno porque aquí en la tierra nada es bueno. ¿Sabe? Establecer de él, porque aunque Jesús era bueno, pero él quería establecer que todo ser humano que estaba viviendo en ese tiempo tenía que tener un encuentro nuevo, porque verdaderamente estaban perdiéndose. Y aquel hombre le dice, ¿sabe? Maestro bueno, ¿qué haré para la vida eterna? Y me dice, mira, tú tienes que nacer de nuevo. Y Juan 3:17 dice, no te maravilles que te dije que es necesario. Esa es la palabra. Es necesario nacer de nuevo. ¿Sabe? Tú eres la persona que tú mismo te procreas. Tú eres la persona que tú empiezas a nacer de nuevo a través de esta palabra. Es necesario una transformación en el ser humano. Es necesario una transformación dentro de la iglesia. Es necesario unos cambios poderosos dentro de la iglesia. Por eso Jesús te dice, tiene que nacer de nuevo. ¿Y cuáles son esos nacimientos? Juan 17:21, mira lo que Dios quiere establecer. Si miramos las escrituras, ¿verdad? Leímos este verso y miramos que todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados con este propósito, dice Juan 17:21, dice, para que todos sean uno. Ahí vamos, unidad primero. Una iglesia unida, hermano, eso es una bendición, está ahí. Como tú, oh mi Padre, como tú, oh Padre. Le estaba diciendo, le hablaba a los discípulos, para que todos sean uno. Después dijo, como tú, oh Padre, y mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno. ¿Sabe? Le estaba diciendo, ustedes tienen que ser uno como yo soy en el Padre y el Padre es conmigo. Sean uno en vosotros, para que el mundo crea, alabado sea el nombre del Señor, que tú me enviaste. El mundo tiene que, los hermanos, la iglesia tiene que haber una unidad, para que el mundo cuando entre a esa iglesia vea el testimonio que fuimos enviados por Cristo. Primero tenemos que tener y tenemos que ser uno. Ese es el propósito que Dios quiere para la iglesia. Pero aquí es global. Aunque sea global, el cambio tiene que haber personal, individual también. Yo voy a establecerme que yo voy a amar al que me maldiga, bendecir al que me aborrece, porque yo quiero ser, si no lo hace, yo voy a creer y voy a clamar por él. Yo no voy a dañar mi corazón. Amós 3:3 dice la palabra, andarán dos
juntos si no estuviesen de acuerdo. ¿Sabes? Dios te tiene que decir, si tú vas a establecerte en mi gobierno, si tú vas a nacer de nuevo, tú tienes que empezar a unirte. Y empieces a andar conforme a las escrituras. Y si viene otro hermano a unirse a la iglesia, ese hermano tiene que andar conforme a la iglesia, conforme a las dogmas, alabado sea el nombre del Señor, y de acuerdo. Duro, que duro andar con tras que Dios me quiere cambiar, también Dios me quiere unir. Dios empieza a hacer transformaciones. Dios empieza a hacer transformaciones individuales para crear un solo cuerpo. Eclesiastés 4:12 dice: si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirían, y el cordón de tres doblez no se rompe pronto. Es que te está diciendo que cuando tú te unes, cuando venga el enemigo contra ti, todos lo van a aguantar, todos le harán presiones, pero qué difícil hacer cuando no nos unimos, batallar solo. No, yo estoy con mi hermano y me voy a empezar a unir con ese hermano. No me importa lo que me hagan. Entonces dice, no importa lo que te hagan, que te persigan, que él murmure. Mira, si la palabra dice que había un hombre conforme al corazón de Cristo, se llamaba David. Y a mí me gusta este rey porque tiene las cualidades de una iglesia que Dios quiere establecer. Primero, era un hombre valiente, hombre forzado, hombre humilde, hombre que su corazón era semejante a Dios. ¿Y por qué? Mira por qué David tenía el corazón semejante a Dios. Un día Dios lo establece y empieza a crecer en un hogar que no lo ama a nadie. Lo más posible lo tenían como un menosprecio, lo mandaban a veces a cuidar la oveja. Y con todo eso que estaba por allá escribía salmos, empezaba a adorar a Dios. Porque mi característica con Dios no va a cambiar por el ambiente que me rodea. Yo tengo que mantenerme vertical en esta creencia. El ambiente que me rodea no puede transformarnos. Dice, ¿cómo va a ser, pastor? El ambiente te va a transformar. No. Porque David fue criado en un ambiente hostil, pero seguía amando. Y para colmo, cuando Dios lo manda a ser rey, ungirlo como rey, se encuentra que el rey que estaba establecido no amaba mucho a David. Y David lo que hacía era bendecirlo, tocaba el arpa para este hombre que estaba endemoniado. Y cuando David tocaba el arpa, este hombre se tranquilizaba. Cuando aquel hombre necesitaba que alguien luchara contra gigantes, David levantó su mano y le dijo al rey, no te preocupes, rey, ¿sabes? Le quitaba preocupaciones, pero el rey empezó a crecer con una envidia, con un odio y con un rencor. Y miraba a este niño, a este joven ya maduro, lo miraba con ira y en rencores. Cuando la gente empezó a amar a David por las características, decía que Saúl mataba a 1000 y David mataba a 10,000. Era algo, o 100,000, como dice la escritura. Era algo que empezó a caer en una raíz de amargura en este hombre. Pero un día este hombre empezó a perseguir a David para matarlo. Y se encontró David dentro de una cueva. Y cuando Saúl empezó a buscarlo, no lo encontraba porque Dios lo guardaba. Porque Dios guarda lo suyo. Pero David empezó a huir de ese hombre. Porque David no quería hacer nada con este hombre, hacer algo malo con este hombre. A veces cuando alguien te golpea, tú mira, trata de evitar, ¿verdad? Trata de crear esa contienda o trata de apaciguar la sábana, como dice en la escritura, y luego te explico. Llegó el momento en que David lo encontró a este hombre dentro de una cueva. Y lo primero que hizo, lo miró. Entró en su corazón y en su mente, lo voy a matar. Y estaba su mamá, vamos a matarlo porque te persigue. David expresó por su boca, líbrame a mí de levantar mi espada contra el ungido de Dios. Mientras el tipo lo miraba como con odio y rencor, el hombre lleno de amor lo miraba como el ungido de Dios. Mientras el hermano que está dentro de la iglesia te desprecie, míralo como hijo de Dios. Míralo que Dios lo ungió, míralo que Dios lo bautizó. Hace falta una transformación. No lo corte. Gloria sea el nombre de Jesús. Aunque tú tengas la razón de hacerlo, no lo haga. Y cuando David cortó el vestido, dice que su corazón se turbó. ¿Sabe por qué se turbó? Dice, yo no soy así. O sea, ¿sabe? Hasta tocar el borde del vestido se sintió triste. Pero le dijo a Saúl, mira, yo te digo en la mano y evidencia, tengo algo que es tuyo. Y cuando el rey miró eso, comprendió que David era un hombre íntegro. Y el hermano tiene que verte a ti, iglesia. Y el hermano que llegue tiene que verte íntegro. Ver que cuando tú lo persigues, tú sigues amando. Cuando la gente te castiga, tú sigues amando. Tú vas a seguir andando unido con aquel que no ame, pero yo sé que aquel tarde o temprano será transformado también. Dice Mateo
18:22. Pedro llegó con una inquietud del maestro. Porque a veces los hermanos me ofenden. Pastor, ¿hasta cuándo? Pastor, ¿hasta cuándo? Mira, aquellos hermanos que quieran nacer de nuevo, estos son los teléfonos. Marca el teléfono 787-420, repito, 420-1117. Ese para llamadas de oración. Para testear, nos puedes testear a través del 648-8126. Me puedes tirar un texto a ese teléfono o testearme al 424-8971. Están viendo los teléfonos. El 420 es de llamada y el 648 es de texto. Mira, pastor, yo quiero orar, yo quiero ser transformado. Yo quiero que Dios haga algo en mi vida porque todavía tengo que nacer de nuevo. Mira, Pedro llegó con una inquietud. Parece que alguien le había ofendido de una manera y va donde Jesús con esa inquietud. Y dice, Señor, si un hermano pecare contra mí, dice hermano, no particular, 7 veces. 7 veces lo perdonaré. Y Jesús le dice, no, 70 veces 7. O sea, creo que son 490 veces tú tienes que perdonar. ¿Acaso yo te pregunto, el hermano te ha ofendido 490 veces? Le dio una multiplicación por encima a lo que el hermano podía hacer. Y para colmo le añadió el .com. Le dijo, y como yo te perdoné, dice la Escritura, tú debes perdonar porque el Señor a la iglesia orar así. Hermano, cuando empezamos una iglesia unida a no mirar los efectos, lo que me haga un hermano o cómo se presenta un hermano contra mí, yo tengo la mirada puesta en los ojos del Señor Jesucristo. Mientras yo tengo la mirada puesta en Cristo, mi corazón es contaminado, aunque el enemigo quiera contaminarme, porque yo sobre toda cosa guardada, yo voy a guardar mi salvación, hermano. Tú tienes que guardar tu salvación, te tienes que dejar de niñería, de cosas de nene. Por eso es que a Dios no le gusta la vieja criatura, porque la vieja criatura está llena de tantas cosas negativas. Imagínense, Lucas 13:34 dice, ¿cuánto me queda, mi amada? Gloria a Dios. Como 15 minutos nos quedan. Jesús en Lucas 13:34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apredea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? A veces no queremos que Dios nos transforme, no nos gusta. Mira, ¿a quién Dios quería unir bajo sus alas? A personas que mataban, a personas que odiaban, a personas que apedreaban y mataban a los que eran enviados. Dice, ¿cuántas veces yo quise unirte, pero tú quieres seguir con la misma piedra, tú quieres ir con la misma espada, tú quieres ir con la misma manía? Y Dios dice, mira cuántas veces yo quise meterte acá adentro, pero tú no quieres transformarte. Tú no quieres dejar tu característica, tu manera de ser. Tú no puedes dejar eso. Lo que Dios quiere que tú empieces a quebrantarte. Gloria sea el nombre del Señor. Y mira lo que dice Habacuc capítulo 3 verso 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿Tú sabes lo que está diciendo el Señor? Me duele seguirte, me duele seguir tu palabra. Tu palabra es como fuego, pero yo voy a echarle leña a este fuego de tu palabra. Yo me voy a llenar del fuego del poder de Dios que me dice amar, perdonar, me dice orar y seguir orando. Y yo voy a meter leña en mi corazón para que Dios me avive a la manera de Dios y no la mía. Cuando empezamos a vivir a nuestra manera, somos, como dice Apocalipsis 3:15, yo conozco tus obras, que si no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Llegamos a la iglesia y queremos que Dios nos transforme a la manera de nosotros. Entonces nos mantenemos con características cristianas, pero también con unas características humanas. Y nos vemos parejos. Y no puede ser así. Tiene que nacer un ser espiritual contigo. Dios dice, ojalá tú fueses frío. ¿Sabe por qué? Porque yo te voy a predicar la palabra de Dios y tú te vas a calentar. Ojalá fuese caliente, que te mantiene la palabra, pero eres tibio. No le metes mano a la palabra. No te gusta, no gusta lo que dice la palabra y siempre están pensando en cosas negativas. Todos los que hablan dentro de la iglesia
iglesia es cosa desastrosa. Se van para casa, para los balcones, para su mesa de trabajo, para los sitios donde se quieren meter a la escuela. Empieza, en vez de declarar una iglesia poderosa, empieza a declarar, ay, que el hermano me hizo esto, esa iglesia no sirve, y van brincando de sitio a sitio. Tienes que dejar de ñeñeñe, tienes que dejar la niñería, tienes que madurar. Basta de ser tibio, hermano. Verdaderamente hay alguien que te pueda separar, dice Romano, del amor de Cristo. Prueba, enfermedad, murmuración, la vida o la muerte. ¿Sabes? Del amor de Dios nadie puede cambiarte esa transformación. Mira, para colmo, dice la palabra 3:16, pero como eres tibio y no frío o caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes? Yo no puedo ingerirte a la manera tuya. Dios no te puede ingerir a la manera que tú eres. Como tú no quieres establecerte con Dios, te voy a expulsar del cuerpo de Cristo. Te voy a sacar de mi boca. Tú sabes que Dios te compare como un vómito, porque tú quieres ser tú y no dejes que Dios sea en ti. Esto es difícil. Yo no quiero ser expulsado del cuerpo de Cristo. Yo no quiero producirle náusea al maestro. Al contrario, Señor, mira, cocíname como tú eres. Méteme la candela, aviva el fuego. Yo quiero avivar. Yo quiero dar una milla extra. Esta palabra es fuerte. ¿Sabes por qué esta palabra es fuerte? Porque Mateo dice, aleluya, desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Gente dispuesta a transformarte, gente dispuesta a amar por encima de las cosas, gente dispuesta, aunque no sea golpeado, murmurado, venga de prueba económica, venga de prueba de salud, siempre están dispuestos a decir, yo le creo a Dios. Con una visión de creerle a Dios, porque Josué nos enseña que Dios lo que nos pide es solamente esfuérzase y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de aquí, de esta palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Cuando tú empiezas a romper tus características y a dejar que las características de Cristo fluyan en ti y empiezas a hacer las cosas establecidas bajo la ley que Él mandó, prosperarán nuestros caminos, serás de bendición, serás luz en medio de tinieblas y serás la sal de la tierra. Y para colmo, Josué 9 dice, mira que te mando. ¿Sabes? Es una orden. Tú tienes que ser transformado, tú quieres ser cambiado. Gloria sea el nombre del Señor. Miramos eso de unidad y miramos situaciones de transformación y ser valientes. Pero si miramos a Jacob tenemos que tener una iglesia que diga esto: yo no suelto a Dios hasta que Dios no me bendiga. Me puedan golpear, Dios, yo no te suelto. Yo sigo creyéndole a Dios y no te apartes de ti, me agarro de ti. Voy a pelear contigo hasta que tú no generes una bendición sobre mi boca. Yo quiero ser bendecido. Yo quiero ser, tú dices tu palabra, yo tengo que nacer de nuevo. Pues yo, rómpeme, hazme de nuevo. Tú tienes que ser, alabado sea el nombre del Señor, como Juan el Bautista. Juan el Bautista, gloria sea el nombre del Señor. Nos quedan 10. Juan el Bautista está diciendo en su palabra que Herodes lo metió preso para empezar a predicar la palabra de Dios. Pero cuando Herodes iba a la cárcel, iba a la cárcel a ver a Juan, yo no encontré a un Juan enchismado. Y Herodes lo metió preso sin ninguna razón. Juan podía tener razón para tener rencor sobre este rey, hasta que estaba viviendo en pecado. Lo vete preso porque le establece una palabra y dice: mira, tú tienes que ser representación digna de Jerusalén. Tú eres el rey que Dios puso aquí, pues tú tienes que andar ordenadamente. Y nuestro gobierno, óigame, tu partido político, tu gobernador o el gobernador de otro, tiene una transformación, tiene que andar erguido con el Señor. Si no, mira, no, por ti no. No. Si tú vas contra esta palabra, yo no puedo andar contigo. Y Juan se lo dijo: tú estás haciendo las cosas mal y no sirve. Era como decirle ante la gente: no voy a votar por ti. Y Juan le dijo eso. Entonces se metió a la cárcel. Y Juan a lo mejor se enojaba con él. Pues voy a chismar con Herodes porque me metió en la cárcel. Cuando Herodes bajó a verlo,
Herodes se sorprendió que Juan empezaba a predicarle la palabra y a decirme: Herodes, te dije esto por esto. Y yo me imagino que le hablaba: viene un hombre transformador que tiene un reino mayor que el tuyo. Empezó a hablarle de la grandeza de Cristo. Y Herodes miraba a Juan y decía la palabra con buena gana. Escuchaba esa palabra poderosa. Pero Herodes no quería dejar lo que tenía, su reinado, su manera de ser. Y se iba, al otro día bajaba. Y al otro día bajaba y Dios le hablaba la palabra. ¿Qué oportunidad de salvación tuvo Herodes, que llevó a su enemigo supuestamente allí al calabozo, y en el calabozo Dios le estaba hablando de victoria? Qué lindo, hermano, iglesia, que cuando tú te encuentres en el calabozo, tú empieces a declarar victoria. La palabra me dice a mí que Esteban estaba a punto de ser apedreado a pedra limpia contra él. Mientras la gente crujía los dientes en fuego. Yo que tengo la boca chiquita, yo en fuego no sería feo. Y crujiendo los dientitos míos. Pero imagínate Boca Chula y allí los hermanos con esas bocotas grandes, enojados, sudando, loco por caerle a pedra. Y cuando empezaron a caer la piedra, aquel hombre, mientras era apedreado, Esteban miraba los ojos abiertos. Mientras tú seas apedreado, seas golpeado, tú tienes que mirar para arriba, que hay unos cielos abiertos a favor tuyo. Y miraba los cielos abiertos y sigue golpeado y golpeado. Yo sigo mirando. Yo no voy a desviar mi mirada. Y aquella piedra tuvieron que dolerle. Tuvieron que levantarlo, pero sigue la mirada. Y cuando estaba mirando, Dios coge mi espíritu, pero Dios no lo soltó todavía. Hasta que este hombre dijo: Padre, perdona, esa gente no sabe lo que están haciendo. Mira lo que yo estoy viendo. Si esta gente viera, si la iglesia viera, qué don perfecto proviene de ti, qué unción gloriosa. Es mayor que las piedras que me están golpeando. Me están dando fuerzas tú. Y cuando perdonó a los que lo estaban golpeando, Dios se lo llevó. Tú tienes que ser así. Tú tienes que ser como Pablo y Silas. Él fue apedreado, pero Pablo y Silas dieron una pela también, lo metieron dentro del calabozo. Y a lo mejor el enemigo te tiene una prueba que te está llevando, iglesia, a lo extremo. Pero cuando Dios está llevando a la iglesia al extremo, Dios está esperando un valiente que en el extremo diga: yo le creo a Dios, y empieza a declarar, aleluya, que Dios puede romper cadenas y Dios puede declarar que hay victoria. Mientras ellos estaban presos, en lo último, cantaban y oraban. Eso viró los hermanos que les rodeaban. Yo me imagino, comparo a Pedro, a Pablo y a Silas como una antorcha poderosa, entrando por esa prisión golpeada, pero dentro del alma estaban enteritos. Y los presos mirando que hicieron esto. Y cuando los presos empezaron a escuchar la palabra de Dios orada, y empezaron: ¿qué le pasa a esa gente? Fueron golpeados y están orando. Y cuando empezaron a cantar himnos: qué grande es Dios, aleluya, más grande que la tormenta. Yo me imagino, si en los tiempos de ahora diga: tú eres mi respirar, aleluya. Yo me imagino declarando: Dios, yo sigo enamorado de ti. Amarte solo a ti, Señor. Mientras el enemigo te golpee, tú empezás a declarar cánticos. Y esa gente empezó a mirarlo y le gustó lo que estaban escuchando. Le gustó una iglesia que, aunque pase prisiones y cosas difíciles, se mantengan de rodillas, se mantengan unidos y se mantengan amando, y sobre todo creyéndole a Dios. Yo no sé, amigo, si tu característica le ha hecho un bien a la iglesia donde tú estás, o a la iglesia que Dios te quiere poner. Pero tú tienes que romper, dejar que Dios te rompa. Dejar que la palabra entre a los tuétanos. Que cuando alguien te ofenda, tú dices: Dios mío, por medio de tu palabra me dice que lo tengo que perdonar. Y yo tengo que orar por lo que me maldice, Dios. Eso duele. Entra al tuétano. Dios te está diciendo algo difícil. Mira, a un evangelista le mataron una hija. Y dice que el evangelista entró a la prisión. Le predicó el evangelio al esposo, a su asesino, a que mató a su hija. Lo abrazó y se lo ganó para Cristo. Wow. Yo estaba viendo en YouTube una mujer que el hijo fue muerto por un muchacho joven. Y ella le viraba la cara al muchacho y dice: mírame de frente. Tú me mataste lo más que yo amaba. Tú mataste lo que yo quería, lo que yo tuve en mi vientre 9 meses, lo que yo abrazaba, lo que yo cuidé con tanto. Y un día nada más por un coraje lo mataste. Pero ¿sabes algo? Yo tengo a Dios en mi corazón. Mírame bien, tú me mataste a mi hijo, pero yo te perdono. Wow. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que empezar a fortalecerte. Nace de nuevo. Trabaja en unidad. Deja de murmurar y empieza a mirar al maestro y da la milla extra, que no me camine. Y sobre todo, Dios no quiere tibio, no sea vomitado de parte de Dios. Y sobre toda cosa, hermano,
que el amor que Dios dice, yo tengo algo contra de ti, que has dejado tu primer amor. Deja que Dios avive el fuego para Dios, arregla tu altar y que Dios descienda fuego sobre él en cualquiera de las situaciones. No te enfríe, no apague el amor que está en ti. Ningún hermano puede apagar el amor, no. Yo lo siento. Yo siento, hermano, porque si Jesús dice que Dios y mi Padre seamos uno y quiere que la iglesia sea uno, Jesús dice, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Dios te enseñó y Dios es el ejemplo. Que no le importó lo que la persona lo negaran, lo maldijeran, lo escupieran. Él siguió dispuesto a la cruz y lo hizo por amor. Y una iglesia poderosa es aquella que se deja nacer de nuevo del agua y del espíritu. Una iglesia que se arrepiente y es convertida, que son dos cosas diferentes. Una iglesia transformadora quiere hacer Dios contigo. Sé de bendición en iglesia. Cede, ya es hora de ceder. Yo quiero orar por ti. Pon tu mano, si te quieres reconciliar, pon tu mano frente a la computadora, el medio que me estés escuchando, y déjame orar por ti. Suelta los papeles que tienes en tu mano. No te avergüences, el evangelio es potencia de Dios. Acércate a la computadora. Dios quiere establecer y hacer de alguien en ti grande y poderoso. Dios quiere que tú transformes personas también. Yo quiero orar por ti. Vamos a orar. Únete a mi oración. Señor, mira esa vida que está ahí orando, clamando para que tú hagas algo poderoso. Yo lo creo, Señor. La fe es algo que se espera y la convicción que no se ve. Pero el profeta dijo, yo oigo un gran aguacero. Aunque no lo veía, él sabía que llegaba una lluvia de bendición. Yo creo, Señor, que a través de estos medios hay personas que van a ser convertidas y transformadas a los pies del Señor. Bendice a todas esas personas que son transformadas, Señor. Mira, escríbelo en el libro de la vida. Escribe su nombre, Señor, en el libro de la vida de una manera especial. Te pido, Dios mío, que esa persona que está llorando, clamando, alabado sea el nombre, Señor, que haya una transformación, que Dios tú desciendas sobre él el fuego del Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú tomes el control de las situaciones adversas de su vida. Te pido que haya algo importante en esa vida, que sean derramadas. Te pido, Señor, de la misma manera que nos llamó y nos escribió a través de nuestra página Irma Romero, Nilda Verdejo, nuestra hermana Tata, Joana Fonseca, Mayra Fonseca, Ibe Fonseca, Janet Carrasco, Carmen, aleluya, Damaris, Michelle Ortiz, Katiria Rosado, Carmen Pagán, Carmen Ayala, Andy Rosado, Carmen Murcelo. Pide oración por su hermana que está hospitalizada, se llama Luz Eneida, así como Barbie Molina, Ani Negrón, Carlos Caico Rodríguez pide pide oración por salud y felicidad. Ada Dávila quiere oración por su nieta, gloria sea el nombre del Señor, y su bebé que está pronto de nacer y todavía tiene 6 meses, que llegue a los 7 meses. Mi Danelli, Milagros Adorno, Ivonne García, Clarisa Salgado pide oración por un compañero de trabajo, Señor, y Valerie Marí pide oración también, y habían 20 más que durante este día pidieron oración. El otro martes estaremos orando, y estaremos orando ya en la iglesia de hoy por esas personas, todas esas personas que fueron escritas. Escribe el nombre de la vida de todas esas personas para que sean salvas. Dios te bendiga y Dios te guarde grandemente. Saludo a todos sus hermanos y especial hermana Tata, Dios te bendiga. Es un honor siempre saber de ti. Mi esposa te amo y mi hija te amo. Iglesia, le amo en el amor del Señor. Abraceros unos a los otros y sigan escuchando esta emisora. Recomiéndosela a otra persona. Dígale que la emisora hay buenos programas. Es una emisora que está localizada en Guaynabo y tiene cultos de la iglesia, y tú vas a mirar cómo la iglesia de aquí en Guaynabo tiene sus cultos, cómo los jóvenes adoran. También tienen programas los martes y los jueves. Están los martes estoy yo, jueves y viernes. Jueves está Junior Quiñones y viernes está el evangelista García, ¿verdad? José Santiago los viernes. Así sigan en sintonía con nosotros y que la paz de Dios siga con todos ustedes. Amén.